Nuestras Biblias en Santiago, capítulo 4, verso 3. Es un versículo que usted ya lo ha escuchado bastante. Me da un fuerte amén cuando lo tiene. Lo tenemos. Si usted no tiene su Biblia, el versículo está ahí en la pantalla. Santiago 4, 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Léalo junto conmigo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, permítenos que esta enseñanza, Señor, la podamos aplicar, que la podamos hacer parte de nuestra vida, Señor, de nuestro proceso, de nuestro caminar. Te pedimos, Señor, que haga sensible a nuestro espíritu y que nuestro corazón esté receptivo para poder escuchar lo que tú tienes cada uno de nosotros según el proceso que lleva cada quien. Te damos gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén y amén. Santiago 4, el verso que estamos leyendo es prácticamente, esta carta está dirigida a lo que se conoce como la diáspora. La diáspora era el grupo de judíos cristianos que estaban entrando en persecución, es decir, aquellos recién que se habían convertido recién tuvieron que ser dispersos para que no los mataran, ¿verdad? Porque en ese momento, por medio de los romanos, si alguien confesaba que Jesús era el Señor, inmediatamente eran quemados vivos, eran crucificados o se les cortaba, ¿verdad?, sus cabezas. Entonces, imagínese usted estar en una situación de persecución solo por creer en Jesús. Estos hombres comenzaron con sus familias y comenzaron a huir a diferentes ciudades. Ahora, Santiago está escribiendo esta carta para este tipo de cristianos que se habían mezclado, ¿verdad?, en esas ciudades, y por mezclarse en esas ciudades comenzaron a adoptar lo que eran las costumbres paganas que se realizaban ahí. Es algo similar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Unos vienen de Guatemala, de El Salvador, de México, de diferentes estados, de Perú, Colombia, ¿verdad? Y venimos a un país donde hay ciertas culturas y se hacen ciertas cosas que se practican, y ustedes están indecisos, pues lo practico, no lo practico, lo hago o no lo hago. Pues así se encontraban estos cristianos judíos que habían sido exiliados por la persecución, y Santiago les está diciendo que vivan una fe viva y práctica, y en este contexto les está reprendiendo porque sus peticiones son incorrectas. Es decir, él les dice, no reciben, ustedes están pidiendo cosas, no las están recibiendo no porque Dios sea indiferente o Dios no les quiera contestar, sino que ustedes están pidiendo de la manera incorrecta. Y les dice, sus motivaciones son egocéntricas. Les está diciendo, ustedes están pidiendo mal. Ahora, en la Biblia podemos encontrar muchos pasajes que nos indican acerca de que podemos acercarnos a Dios y poner nuestras peticiones delante de Él por medio de la oración. Uno de ellos es Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? Sí puede venir al culto de oración, claro, puede venir. El espíritu hay algo que sí quiere, pero vienes cansado, vienes, estoy aburrido. La carne te va a dominar siempre. Si ahorita dijéramos, ¿cuántos se quieren quedar desde las 3 hasta las 5 a orar? Les aseguro que la mayoría va a decir, no, yo tengo algo que hacer, yo ya vine a la iglesia, yo ya cumplí con Dios. Porque el espíritu tal vez quiere, pero la carne, nuestra carne es débil, ¿verdad? La misma palabra lo está diciendo. Otro versículo que nos habla acerca de las peticiones y la oración, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda ¿qué? Oración y ruego y acción de gracias. Primera Tesalonicenses 5:17. Está bien corto ese. Orad
Es decir, constantemente, oren todo el tiempo. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, fíjese bien, todo lo que usted pidiere, orando, ¿qué dice? Marcos 11:24, ¿usted piensa que ese versículo aplica? ¿Es cierto? ¿Es cierto, hermana Mayra, ese versículo? Todo lo que usted pidiere, eso le vendrá. ¿Puede ser? Póngase a pensar. ¿Es en realidad todo lo que uno pide orando le va a pasar? ¿Va a suceder? Si creemos, entonces si no pasa, es porque yo no creí lo suficiente. Es porque yo no tuve suficiente fe. Fíjese, la oración, hermano, es el respiro del alma. Es la conexión directa que tenemos con Dios, el Creador. Ahora, no es una fórmula mágica, no es algo que usted tiene que hacer una repetición. Incluso Mateo 6:7 les dice a los discípulos que no hagan, ¿verdad?, vanas repeticiones. Muchos agarran, dicen, fíjese que yo tengo miedo, habla la Biblia, hermano, en el Salmo 91, déjela abierta y no va a pasar nada. Eso no funciona de esa manera. Fíjese, si algo en realidad es importante en la vida de nosotros, de los cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, cristianos, es la oración. ¿Cuántos, bueno, levante la mano, cuántos tienen sus vehículos en regla? A ver, tienen sus vehículos con toda la aseguranza, todo, ¿ok? Uno paga la aseguranza, ¿por qué? Bueno, aquí porque es una obligación, ¿verdad? No lo dejan manejar, no porque yo creo que algunos hasta dirían, no, pues si no la pago. Pero usted paga la aseguranza porque es algo que se requiere y es algo que es importante tener la aseguranza en un vehículo, ¿verdad? Ahora, si todo depende de la oración, fíjese. Si todo lo que usted hace, lo que usted tiene, todo lo que usted desea depende de la oración, ¿no cree que sería importante entonces que lo hiciéramos de la forma correcta? ¿No se ha puesto a pensar? Yo cuando fui a agarrar la aseguranza de mi vehículo, ¿qué me va a cubrir esto? ¿Qué me cubre? ¿Qué no me cubre? ¿Qué es la ventaja? ¿Cuál es? Empiezo a ver. De la misma manera, ¿usted no cree que en la oración uno debería de ponerse a pensar, bueno, si en realidad esto es importante y de ahí dependen muchas cosas? ¿No cree que tendríamos que practicar la oración más que cualquier otra cosa? ¿No cree que deberíamos de ser intencionales a la hora de orar? Con el tiempo que tengo en el ministerio y en mi vida, ¿verdad? Con mis padres, que gracias a Dios crecí en el Evangelio, he aprendido no a identificar, pero he escuchado muchas oraciones. Desde personas que son muy elocuentes, ¿verdad? La forma de hablar cuando oran, personas que alzan su voz, otras que son más tímidos, personas que levantan la emoción, ¿verdad? Otros que levantan el ego. Así como hay oraciones que son en el silencio, hay oraciones que no se pueden articular con palabras. Muchas oraciones sencillas. Y en los evangelios vemos a Jesús orando constantemente. Jesús tenía una comunicación con el Padre, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿y por qué tenía que Jesús orar si pues no era el Hijo de Dios? Y entonces, todo el objetivo, hermano y hermana, aparte del sacrificio de la salvación, de la crucifixión, de la cruz, cuando Él estuvo esos años caminando, haciendo milagros y todo eso, nos estaba enseñando cómo teníamos que vivir.
Y por ende, Él estaba modelando la oración como parte fundamental de nuestra vida. Cada vez que hacía un milagro, Él oraba. Cada vez que tomaba decisiones, Él oraba. Cuando los discípulos lo buscaban, Él estaba orando todo el tiempo. Cada aspecto de la vida lo mantenía en oración. Antes de hacer los milagros en el huerto de Getsemaní, entonces los discípulos observaban la vida de oración de Jesús y se dieron cuenta que había algo más allá de lo que ellos conocían. Y por eso en Lucas 11:1 los discípulos le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Fíjense que no le dijeron: enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Yo creo que algunos eso lo hubiéramos dicho. Enséñanos a hacer dinero. Señor, enséñanos a cómo es que se da la vista a los ciegos. Enséñanos a hacer ese tipo de milagros. No. Los discípulos vieron esos milagros, pero ellos dijeron: Jesús, enséñanos a orar, porque sabían que hay poder en la oración. Ahí es cuando Jesús les enseña una guía poderosa, ¿verdad? Conocida como la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos la conocen? Levanten la mano. Creo que la mayoría lo conoce, ¿verdad? Ahora, antes que profundicemos ahí, es necesario, primeramente, cuando nosotros vamos a orar, primeramente tenemos que tener fe para acercarnos a Dios. Es necesario, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tú crees que Dios puede contestar la oración que tú le vas a pedir. Vaya a sus Biblias a Mateo 6. Mateo 6, y vamos a estar leyendo desde el verso 5 al 15. Vamos a estar usando la oración del Padre Nuestro como una guía. Y en Mateo 6:5 comienza Jesús dándonos la introducción cómo no tiene que orar. Fíjese bien, cómo no se debe orar. ¿Cómo no se debe orar? Y cuando ores, ¿qué dice? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Es decir, aquellos que siempre les gusta, ¿verdad?, hacerse ver. Oh, vamos a hacer esta campaña, ¿verdad? Muchos que solo les gusta el micrófono o les gusta buscar lugares donde puedan ser vistos, ¿verdad? Yo había una persona que siempre, a los principios del ministerio, me recuerdo que siempre venía bien con corbata y todo, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando comencé el ministerio, siempre me cuestionaba, y al final del servicio, ¿por qué predicó de esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Y por qué? Y siempre, ¿verdad? Y siempre se ponía bien, tenía una cara bien molesta así, ¿verdad? Y siempre que le llamaba yo por teléfono para saludarlo, para algo, me contestaba y solo se escuchaba. Me dejaba como 2 minutos ahí, o a veces 30 segundos, depende. Amén, amén. Aló, pastor, perdone que me encontró ahorita, estaba empapándome de la palabra, me decía. Y siempre que yo le llamaba, siempre habían 40 segundos. Nunca había un momento que hasta yo me impresionaba, porque decía, siempre que le hablo a este hermano a cualquier hora, siempre me deja, me agarró ahorita en oración, pastor. Me agarró en oración, me agarró en esto, me agarró. Ahora, tal vez lo hacía o tal vez no sé, ¿verdad? Los frutos, dice la palabra, por los frutos los conocerán. Los frutos iban a lo contrario. Lo que voy con esto es cuando nos queremos nada más hacer ver, cuando queremos aparentar, ¿verdad? Una hermana me decía, es que pastor, tenemos que ayunar, pero encerrémonos allí en el cuarto de allá, y que nadie salga ese sábado, que todos los que vamos a ayunar, para que nos estemos viendo quiénes son los que ayunamos y quiénes no. ¿Y dónde está el objetivo entonces de ayunar?
Eso es aguantar hambre, ¿verdad? Para que nos estemos nada más viendo entre unos a otros. Dice, cuando ores no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Fíjense, ni se postraban, sino que eran que los vieran. Dice, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que Jesús está hablando? El reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Querían hacerse ver, pues ya la gente los está viendo, ahí está su recompensa. Quieren parecer como los maestros, los santos, ¿verdad? Bueno, ahí tienen el reconocimiento si lo hacen con ese corazón. El versículo que sigue, hermano. Ahora dice, mas tú cuando ores, fíjese, nos está dando la introducción, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, fíjese, te va a recompensar ¿en qué? En público. Esa oración que usted muchas veces lo hace callado en su cuarto, muchas veces con lágrimas en el carro, ¿verdad? Muchas veces cuando va de camino, muchas veces caminando y usted comienza a orar, se siente triste, se detiene y comienza a orar, ¿verdad? Todas esas oraciones que Dios las ve en secreto, dice que Él lo recompensará en público. Ahí nos está enseñando cómo no debemos orar. Siguiente versículo, hermano. Y orando, ¿qué dice? No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, no existen rezos. No hay por qué hacer rezos, no hay por qué alguien le diga, mire, aquí tengo este papelito con esta oración, repítala, ¿verdad? Le voy a decir, no es malo, pero no es la forma que se debe de orar. Si alguien le da, aquí está la oración para sanidad, esta oración es para esto, esta oración es para esto. Claro, qué bonitas palabras, pero está diciendo Jesús mismo, les está enseñando a los discípulos y le dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por las palabrerías, ¿verdad? O cuando se pone a repetir uno lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dice que no es efectivo. Ahora el verso 9, verso 8 lo tengo ahí. El verso 9, usted en su Biblia lo tiene ahí, es cuando comienza la introducción de cómo tenemos que orar. Y dice, y cuando ustedes oren, háganlo de esta forma. Número 1, si tiene su Biblia ahí. Padre, ¿se lo saben o no? ¿Se lo saben todo completo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Verdad que lo aprendimos de memoria? Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. El pan de cada día. Todos lo conocen. Qué bonito que lo aprendimos. Ahora, ¿es esta la oración mágica o efectiva? Ese es el modelo, la guía que Jesús les puso. Cuando ustedes oren, dijo, lo van a hacer así. Número 1, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esa frase? Número 1, reconocer quién es Dios, dónde está y también la relación que Él tiene. Cuando usted está diciendo Padre nuestro, primero lo ubica con la identidad de hijo. Usted entiende que usted puede acercarse a Dios como su hijo. Como usted puede decir, así como cuando usted se recuerda cuando era niño que le pedía a su papá. Padre nuestro es reconocer, ¿verdad? ¿Quién es Él? Que estás en los cielos. ¿Qué nos recuerda eso? Que no es hombre, ¿verdad? Que estás en los cielos significa su soberanía, su poder, ¿verdad? Su santidad, su trono entero. Entonces, antes de pedir, ¿qué tenemos que hacer?
Porque cuando nosotros oramos, hermanos, vamos a orar porque este hermano está enfermo o este hermano necesita trabajo y comenzamos, Señor, necesito trabajo, Señor, te pido que me des trabajo, y comenzamos de la forma incorrecta a orar. Por eso Santiago dice, cuando ustedes oran, están orando mal. ¿Cuál es la forma correcta de orar? La misma que Jesús puso. Primero, reconocer. ¿Qué queremos decir con reconocer? Usted tiene que adorar a Dios primero. Usted tiene que decir, gracias Señor Padre, tú que estás en el cielo, ¿verdad? Tú que estás sentado en el trono, Señor, tú que eres grande. Usted reconoce a Dios primero. No comienza con su lista de peticiones. Primero comienza reconociéndolo. No comienza con una lista, sino con una reverencia, ¿verdad? Jesús les enseñó a los discípulos que Dios no estaba lejano, sino que se los pone como un padre que está presente. Les cambió la perspectiva religiosa, el miedo que tenían, ¿verdad?, a acercarse a Dios. Él les dice, tienen que orar así como un padre escucha a un hijo. Con esa misma confianza usted debe acercarse. Número 2, santificado. ¿Qué significa? Significa honrar, exaltar, reconocer la santidad de Dios. ¿Qué significa honrar a Dios? No solo por decir, oh Dios, tú eres santo. Es como que yo le dijera a mi hijo, Matías, hijo, ¿tú me respetas? Sí, papá, yo te respeto, pero me grita cada rato, pero me falta, ¿verdad? Me alza la voz, le digo, ayúdame a hacer esto, no quiero, me desobedece. ¿Me está honrando? Aunque él lo diga en su boca, ¿verdad? Oh sí, papá, yo te respeto, pero sus actos son diferentes. Entonces, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, no solo decimos que Dios es santo, sino que estamos agradeciendo a Dios, ¿verdad? Por medio de la adoración. Adoración, hermano, no es música. Adoración no es poner las canciones que están despacio, ¿verdad? Y que qué bonitas son canciones más lentas. Ahora vamos a adorar. Eso no es adoración. La adoración es obediencia. Amén. Tenemos que aprender a honrar a Dios en cada área de nuestra vida. Cada oración debe iniciar con adoración, con obediencia, no con demanda. Señor, te pido esto, te pido esto. No, primero reconocer, luego adorar. Santificado sea tu nombre. ¿Sabe por qué? Porque la adoración abre puertas que las peticiones no pueden tocar. Y usted me va a decir, ¿y cómo es hecho? Hechos 16, 25 al 26, ¿se recuerdan de Pablo y Silas? Por estar predicando el evangelio, ¿qué les hicieron? Los metieron presos, les agarraron los pies, ¿verdad? Y las manos, los metieron al lugar más profundo y los empezaron a latigar. Hermano, después de una paliza tan grande, yo no sé, yo me quedaría callado. Yo no sé usted, pero Pablo y Silas dice que a la medianoche, orando, ¿qué estaban haciendo? Orando. Fíjese, orando. La oración incluye ¿qué? Lo que estamos viendo, adoración. Dice, y orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se comenzaron a abrir esas cadenas. Imagínense qué poderoso. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Que cuando usted adora, acuérdese que Pablo y Silas no sabían que iba a venir un terremoto. Ellos solo comenzaron a adorar a Dios por quién es Él. En medio de los problemas, en medio de ellos no sabían si iban a salir vivos, cuándo los iban a sacar de la cárcel. Ellos solo comenzaron a adorar, comenzaron a orar y adoraban a Dios. Y ahí comenzó a suceder el milagro. Por eso es necesario que en medio de la oración muchas veces Dios contesta peticiones que hay dentro de tu corazón. Cuando tú comienzas a adorar a Dios por quién es Él. Amén. Número 3. Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1. Santificado sea tu nombre. Adoración. Venga
tu reino, hágase. Número 3, hermano Cristian. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? ¿Qué significa eso? Quiere decir que en medio de la oración nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El reino, hermano y hermana, es prioridad sobre nuestros planes. Qué difícil, ¿verdad? El reino tiene que ser prioridad sobre nuestros planes. Pero nosotros estamos haciendo las cosas al revés. Es que yo quiero hacer esto, mire, ore pastor, porque yo quiero hacer esto y esto y esto. Pero nadie, fíjese, nadie me dice, pastor, yo quiero que ore para que, si es la voluntad de Dios o si Dios me permite, sino que hacemos nuestra maleta, hacemos nuestros planes y a fuerza, con orar o pedir, creemos que Dios a fuerza tiene que bendecir esos planes y nos tienen que ir bien, solo porque lo queremos nosotros. Proverbios 3, 5, 6. Proverbios es el libro de la sabiduría, ¿verdad? ¿Y qué dice? Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tus pensamientos. Confía en Dios, pero no lo hagas, no estés cerrado de que solo se va a hacer a tu manera o de la forma que tú quieres. No te apoyes en tu propia prudencia, pero requiere algo. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, si le vas a estar pidiendo a Dios, tienes que honrarlo en todo lo que estás haciendo. En mi trabajo, pastor, entonces sí, en tu trabajo tienes que hacerlo con excelencia. Tienes que ser testimonio a donde vas. En tu casa, sí, también tienes que honrar a Dios en todo. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿qué dice? Enderezará tus veredas. Usted se ha puesto a pensar por qué no dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. ¿Por qué dice caminos y después veredas? ¿Qué es una vereda, hermano Gonzalo? Algo estrecho, un camino hecho. Usted no se ha puesto a pensar, esto se llama escudriñar la palabra. ¿Por qué Señor dice reconócelo en todos tus caminos? Estamos hablando de caminos y Él se pasa a veredas. ¿Por qué dice caminos y luego veredas? Cuando se está refiriendo a tus caminos, dice tus planes, tus decisiones, tus rutas según tu lógica. Cuando le pides al Señor, lo quiero porque yo pienso que para esta fecha tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No le pedí permiso a mi mamá, pero voy a ponerlo como ejemplo, ahorita se me vino, ¿verdad? Pero mi mamá, después de que falleció mi papá, pues le ha tocado estar viajando, hacer unos trámites también que ella personalmente, del tiempo que estuvo trabajando allá, necesita hacer transferencias y todo. Y ahorita que regresó tenía que viajar ahorita el 7 de noviembre porque se habían complicado algunas cosas que necesitaban sus firmas y hacer otros poderes y hacer otra documentación. Y iba a ir aproximadamente nada más como por 7 días, tenía que ser algo rápido. Y de repente le digo a mi mamá, pero tan rápido todo, ¿verdad? Y se sentía como un poco como no paz, porque hasta la persona que le iba a estar ayudando tenía tiempo corto para viajar, el abogado que hizo, había que buscar otro, estaba todo bien complicado, no había paz. Pero mi mamá decía, no, pero tengo que hacerlo. Y sí, en la lógica, en nuestro pensamiento, era el camino más viable, se tenía que hacer. Y en eso, yo no sé si se recuerdan ese viernes de oración, fue ese día, ¿verdad? Que mi mamá comenzó a sentir vértigo y comenzó con náuseas y comenzó a marearse y se puso un poco mal ese día, ¿verdad? Y le digo, bueno, ella misma tomó la decisión, no puedo viajar así
como estoy de salud, ¿verdad? Pero en cierta forma, personalmente, yo lo veo como que era Dios tratando de decir, bueno, esta señora se va a ir porque sí y sí, y voy a tener que hacer algo, porque solo pasó unos días, 2, lo máximo. Solo ese día, imagínense, solo ese día. Y de repente usted se dio cuenta, vino lo del cierre del gobierno, vuelos cancelados, todo lo que ha estado pasando. ¿Qué tan complicado hubiera sido? ¿Hubiera podido regresar, sí o no? Pero en nuestra lógica sí tenía sentido. Ahora, las veredas, fíjese, son senderos rectos, precisos, que Dios traza. En Proverbios 3:8, la palabra hebrea para veredas, Proverbios 3:6, perdón, se escribe orach, es la palabra veredas. Y la palabra orach significa una senda o trayectoria con propósito. Una cosa es un camino, ¿verdad? Un camino, los caminos son anchos y ahí pasan todos. Pero una vereda es como, no un atajo, pero, ¿verdad? Es un camino que lleva directo. Es decir, si tenemos una casa y vamos para allá, ¿verdad? Podemos ir por el camino. Tenemos que ir a dar la vuelta para llegar a ese destino. Pero una vereda es como de repente te puedes ir por acá, ¿verdad? Es un camino angosto, pero lleva propósito. Fíjese bien. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En otras palabras, es como que Dios está diciendo, Dios tomará tus decisiones y planes y los va a transformar en rutas rectas dirigidas por su voluntad. Hay una diferencia clave bastante entre la palabra caminos, que es derek. Se escribe así, caminos, derek, significa tus planes, tus elecciones. Ahora la diferencia entre veredas, orach, significa las sendas que Dios corrige y redirige, pero con precisión. Es decir, el versículo dice, si me reconoces en tus caminos, yo te guiaré por las veredas que no fallan. Es decir, lo que es incierto para Dios es un destino claro. Usted no sabe cómo le va a hacer, porque usted dice, bueno, ya se me canceló esto, yo no puedo aquí, hasta aquí llegaron mis fuerzas. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo que parece incierto para nosotros, para Dios ya es un destino. Dios sabe bien por dónde nos lleva, por qué procesos nos lleva. Entonces, la pregunta debería ser, ¿cómo puedo vivir, Dios, para tu reino? En vez de decir, Señor, venga a tu reino, es ¿cómo puedo vivir, Señor, para tu reino? Porque orar no es cambiar a Dios. O sea, fuerza, Señor, tienes que hacer esto. ¿Y qué si Dios tiene un mejor plan? ¿Qué si Dios tiene algo mejor? Orar no es cambiar a Dios, es dejar que Dios nos cambie alineándonos a su voluntad. Siguiente punto. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que Dios es nuestra fuente ¿qué? Diaria. ¿Qué representa el pan? Toda necesidad básica, alimento, salud, paz, protección. Usted necesita comer todos los días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Necesita paz usted todos los días? Usted necesita paz todos los días. ¿Necesita salud? Todos los días necesita uno salud. ¿Necesita protección? Claro que sí. La necesidad diaria. Yo anteriormente les he dicho, tenemos que aprender a vivir un día a la vez. ¿Por qué está afanado usted por el siguiente año? ¿Por qué está afanado usted de aquí a 2 semanas? Ese tiempo que yo estuve en el hospital, llegó un momento en que me dejé
de preocupar. En ese momento, cuando uno está lidiando con la salud, hay que se acumulen los biles, que se acumulen. Y como paréntesis, fíjese, le voy a decir esto: la fe obra para bien o también puede obrar para mal si uno no la dirige de la forma correcta. Yo les he puesto el ejemplo cuando usted dice, ya está barata la medicina, me voy a enfermar, hay que comprar el NyQuil de un solo. Usted ya está poniendo en fe que se va a enfermar, y claro, y su fe es tan poderosa que se termina enfermando. ¿Se recuerdan que yo les dije que del hospital ya habían pasado 2 meses y no me cobraban nada? ¿Se recuerdan? Yo dije, gracias a Dios, pasé 11 días hospitalizado y hasta estaba hablando con el hermano Rubén. ¿Tiene buena aseguranza?, me dijo. No, pues yo creo que sí, le digo, porque no me han cobrado nada. Nada. Y le voy a confesar algo. Todos los días, en la mañana, al abrir mis ojos, decía, gracias Señor por un día más, y mi afán era tanto que agarraba mi teléfono, abría la aplicación del doctor para ver si ya me habían cobrado, a ver si ya estaba el bill. 2 meses, día con día, haciendo eso de lunes a viernes. No le voy a mentir. Si Dios ya me había dado la gracia de que todo hubiera sido cubierto, pero yo seguía en mi afán de que, en vez de aceptar, bueno, gracias Señor, ¿qué hacía yo? Seguía viendo a qué horas me iban a cobrar. Bueno, hermano, un día de esos me cayó $79,000 con no sé cuánto los 11 días, ¿verdad? Gracias a Dios me quedaron unos copayments bajos, pero ahí salió. Ahora, esa vez yo no me asusté, sino que dije, tenga su fe ahí por estar checando todos los días. Eso es lo que quería, estar tranquilo ahora. Ahora ya ni lo checo, tengo que pagar, pero ya ni lo quiero ni checar. Pero hermano, le estoy enseñando que la fe, en vez de recibir por fe las cosas, nos afanamos, ¿verdad? Y no creemos. Tenemos que aprender a vivir cada día. Cada día trae su propio afán. Un día a la vez. El problema de hoy es suficiente. No me gusta traer muchas experiencias, ¿verdad? Personales, pero hace 3 semanas fueron, 3 semanas, domingo salimos y Pastor Raúl y su familia me dicen, lo invitamos a comer aquí a Tracy, vamos a comer. Y yo bien emocionado dije, pues vamos a comer una carnecita y todo. Y nos vamos, ¿verdad? Y cerramos aquí todo y ya Pastor se fue adelantando, abriendo camino. Y nosotros íbamos detrás, cuando de repente empiezo a sentir que el carro empieza a ser así y empiezo a ver humo por todos lados del motor. Y empieza, y me tengo que ahorillar, ¿verdad? De emergencia. Fue el día que prediqué de la conquista, que teníamos que avanzar y conquistar, ¿verdad? Y ese día, hermanos, yo me quedé así, dije, se me fue el motor del carro aquí, quedó. Y medio nos pudimos ahorillar, ¿verdad? Mi hijo pequeño estaba un poco asustado porque pues estaban los trailers pasando ahí y no me dio chance de poder ahorillarme del todo. Y de repente pues vi que había congelante, mi hermano Cristian fue a ver y me dijo, yo creo que sí ha de ser algo con el radiador o algo. Bueno, yo llamé a la grúa y todo y pues ya los planes, hermanos, de ir a comer, pues. Pero pues Dios puso el espíritu ahí y me dice el pastor, entonces si quieren lo llevamos de regreso para la iglesia. No, le dije el pastor, si hay que ir a comer, ¿no? Le dije, me abrió los ojos el pastor, ¿y todavía vamos a ir? Pues sí, le digo, hermano, estas cosas no nos tienen que detener. Un problema a la vez, yo no lo puedo arreglar, no soy mecánico, hoy está cerrado todo, así que hay que continuar con el plan que había. Y sí nos fuimos a comer y sí comimos bien rico, hermanos. Al día siguiente ya se ocupó lo que se tenía que hacer y gracias a Dios, ¿verdad? Que
De un radiador salió también que no tenía freno, salió que la flecha también había que reemplazarle, salieron otras cosas. Y ahí quedaron otros pagos más. Pero ¿qué le estoy diciendo? Que cada día trae su propio afán. Así como el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Usted tiene la fuerza solo para los problemas de hoy. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, un día a la vez. No vivamos preocupados por el mañana. Aprendamos a depender de Dios cada día a día. Yo le dije la vez pasada, confíe no por sus circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Amén. Vea a Dios como su Padre. ¿Usted cree que mi hijo Santiago está preocupado por el PG&G? ¿Usted cree que Santiaguito está preocupado por el bill del agua? ¿Usted cree que Santiago está preocupado para ver si el bill de Costco? Vea que no. Ese niño sabe que solo va a llegar, tiene hambre, le dice la mamá, y sabe que algo le van a hacer. ¿Se preocupa si va a tener agua para bañar? No. De la misma forma, no tendríamos que estar preocupados por el día de mañana, porque hasta el día de hoy, hermano y hermana, Dios no lo ha dejado. Sobrevivió usted una pandemia completa, cerró todo y aún así está usted aquí de pie. Dios lo ha prosperado. Amén. Cada día tiene su propio pan, lo voy a cambiar yo. Cada día trae su propio pan y también su propio milagro. Cada día. Último punto. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración también es un lugar de arrepentimiento, de sanidad. Así como pedimos perdón, también perdonamos a otros. No podemos tener un corazón cargado de rencor y esperar que Dios nos liberte espiritualmente. No puede uno orar con el corazón pesado, hermano y hermana. Y lo último es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, Dios nos mete en tentaciones. Dios es el que lo tienta. No. Esta parte nos está enseñando a reconocer nuestra debilidad y a pedir. Cuando usted dice no nos metas en tentación, es a decir, Dios, protégenos. Es a pedir protección. No nos metas en tentación significa guárdame, Señor, de no caer. No me dejes ir a lugares o situaciones donde me voy a perder. Líbranos del mal. Es un clamor que tenemos que hacer siempre. Orar también es pedir cobertura. Vivimos en un mundo, hermano, donde hay tentación, donde el mal está presente. Pero orar de esta forma es decir, Señor, protégeme de lo que yo no puedo controlar. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Nos regresa otra vez ¿a qué? A la oración. Entonces, el Padre Nuestro no es una oración mágica, sino que es un modelo, una guía por la cual nosotros podemos estructurar la oración apropiada. Y cada oración tiene que tener estos ingredientes del Padre Nuestro. Y esos ingredientes, primero es, ¿qué? Reconocer a Dios. ¿Cómo podemos comenzar una oración entonces? Gracias, Señor, te reconocemos, tú eres grande. ¿Qué más? A ver, pastor, reconocimiento. Señor, tú eres grande. ¿Qué más? Tú eres maravilloso. ¿Qué más? Tú eres poderoso. Todos los atributos de Dios. Tú eres majestuoso. A ver, hermano Luis. Eres nuestro Padre. Amén. Ahí empezás a reconocer a Dios. Otro ingrediente es que adorar. Y en la adoración, ¿qué podemos incluir? Ya empezamos entonces, Señor, te exaltamos, ¿verdad? Te glorificamos. Tú mereces toda la gloria, Señor. Te adoro por quien tú eres. Tú eres el sanador, empiezas a adorar a Dios. Luego, ¿qué? Otro ingrediente,
sometimiento. Señor, te pido, ¿verdad? Perdón, sometimiento, no es petición todavía. Entrego, Señor, mis planes. Entrego mis pensamientos. Estas son las cosas que yo pienso, pero tú conoces los caminos mejor. Tú conoces mi pasado, mi presente y sabes mi futuro. Luego usted pone la petición. Ahora te pido específicamente por esta situación. Estoy pasando esto, Dios, y necesito que me ayudes. Luego, el otro ingrediente, perdón. Señor, perdóname si a veces he sido terco, si a veces no te he escuchado, si he querido hacer las cosas a mi manera. Perdóname. Si has ofendido a otra persona, Señor, hoy no tuve un día bueno en el trabajo. Hoy me peleé tal vez con mi esposo, con mi esposa. Señor, no quiero que esto sea el diario de vivir. Perdóname. Ayúdame a ser mejor. Luego, protección. Ayúdame, guárdame. No me dejes salir de tu presencia. No me dejes ir a esos lugares que sé que me van a perder. Y luego cierras una vez más con adoración. Te doy gracias porque yo sé que tú escuchas la oración. Y de esa forma, de esa estructura, hermano, usted puede comenzar a orar el modelo que Jesús nos dio. Póngase de pie en esta tarde. Reconocer, adorar, someter a su voluntad, petición, perdón, protección, adoración. Hay un predicador que no soy muy fan de él, ¿verdad? Pero mencionó un punto bien interesante en una ocasión, en una entrevista que le hicieron. Y él decía, ¿por qué no podemos pedir? Decía algo como, ¿por qué no pedimos perdón antes de orar? Decía. ¿Por qué primero Padre Nuestro? Y decía él en su teología, dice él, y me pareció bonito el punto, porque dice, porque Dios antes de ser juez es un padre. Y hay oraciones que usted puede decir el día de hoy, uy pastor, pero yo cómo voy a orar entonces ahora que hay que agregar todo esto y esto y esto y esto y esto. Esto se aprende cuando uno va creciendo con el tiempo en lo espiritual. Pero así como estos bebés, así como mi hermano Lewin tiene esa bebé ahí, esos bebés que todavía no hablan, ¿verdad, hermana? Pero eso le limita para que usted no pueda darle de comer. Cuando ese niño siente frío, ¿cómo se expresa? Usted ya conoce. Y de la misma forma, tal vez no puede articular usted hoy una oración como la del Padre Nuestro, con ese esquema, pero Dios conoce tu corazón. Y así como un bebé, así como un niño cuando no puede caminar y solo levanta sus manitas para que sea levantado. De la misma forma, cuando tú oras y a veces no puedes decir las palabras correctas o de la forma correcta, por eso Dios dice, Él es tu Padre, porque Él te entiende, Él te conoce. Y como Padre, Él no va a permitir que nada te falte. Cuando tú reconoces que eres hijo de Dios, todo comienza a tener sentido. Todo empieza a decir gracias y comienzas a agradecer más. Dios nos ha traído a un país muy difícil, pero aún aquí, en este país, Dios te va a hacer florecer. Mis hermanos allá del Salvador, mi hermana es del Salvador también usted, mi hermano Lewin del Salvador también. Nunca pensó que iba a venir tal vez a este país, ¿verdad? Jamás. Y ahora no se podrían regresar, no quisieran porque tienen una bebé aquí. Y ahora ustedes Dios les ha dado un propósito más grande.
Y ustedes no se dan cuenta que Dios los trajo desde muy lejos para cambiar una generación. Tú vas a ser mejor papá que tu papá. Usted va a ser una mejor mamá que lo que fue su mamá para esa niña. Y esa niña va a recibir todo eso con propósito y esa generación va a cambiar. Lo mismo también, mi hermano Luis, mi hermana Mayra, ustedes que tienen bebés, hay un propósito con ellos. Y es que tienen que llegar más lejos de lo que uno pudo llegar. Y usted tiene que creerlo. Tiene que entender que Dios es un Dios de propósitos. Y aunque no podamos expresar la oración, pero tenemos que confiar en su propósito. Tenemos que confiar en esas veredas que nos van a llevar al camino perfecto. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Alabado sea tu nombre, tú que estás sentado en el trono.